¿Por qué es tan importante la hermenéutica? Hermenéutica, para los que no conocen esta palabra, es el arte de la interpretación. El arte de la interpretación, en este caso, de la Biblia. Por un montón de razones. Las razones son, primeramente, es que el texto de la Biblia tiene que ser interpretado, pero bajo la gracia de Dios, que Dios coloca en cada corazón, que el Espíritu Santo habita. Entonces, para eso es importante tener en cuenta este foco que es la interpretación. Y tenemos casos en los cuales son muy comunes de escuchar frecuentemente. Frecuentemente escuchamos, por ejemplo, un texto que lo dicen rápidamente en todo tiempo. Quien lo escuchemos es muy familiar decir que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese texto así, dicho rápido, y todos al unísono y a la voz de amén, validamos esta frase. Pero si vamos a la escritura, entendemos que no dice lo que tradicionalmente o por costumbre escuchamos. Ese texto se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 10, donde dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dice en ningún momento el diablo. Sin embargo, sabemos que el diablo vino a hacer todo eso, ¿no? Pero si hay algo que aprendí en los principios del estudio de la palabra y de grandes hombres de Dios, es de una frase que habla de la interpretación, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces es ahí donde hay que ir a, por ejemplo, al caso de Adán y Eva. Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, y allí Dios le dio una palabra a Adán antes que a Eva. En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 15, dice que Dios, versículo dice exactamente así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Y el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El verso 16 dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Punto. Esa era, por decirlo de alguna manera, la Biblia que tenía en ese entonces Adán. Palabra de Dios que tenía que cumplirse. Acto seguido, todos conocemos cómo se desencadena esto. En el capítulo siguiente, capítulo 3, Eva se encuentra con la serpiente. En el versículo 1 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y acá donde viene la hermenéutica. La mujer respondió, dice, la mujer respondió a la serpiente, respondió, y escuchamos. Esto es lo que respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Puso las palabras que dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí vemos una adulteración, una mala interpretación del mensaje que le había dado Adán, y que Adán le había transmitido a su esposa, a su señora, a Eva, a su pareja. Y ya le había agregado algo más, el agregarse. ¿Qué pasa cuando uno interpreta la Biblia? Se le agrega, no se entiende. Le agregó porque dice no comer ni tocar. Nunca dijo que Dios, Adán, no lo toques. Dijo no lo comas. Primer punto. Puedes analizar en casa. El video es cortito, solamente para hacerte pensar. Acto seguido, otro problema interpretativo, lo tenemos a Caín y Abel. Siempre fue la pregunta: ¿por qué tenemos que Caín mata a Abel?
En el capítulo 4, en el verso 3, dice, y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, a Jehová. Verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró, dice, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hoy por hoy, este texto es usado para cualquier aberración monetaria. Acá es un problema, otra vez, hermenéutico, un problema de interpretación, de entender. Caín mata a Abel por celos, por lo que podamos agregarle, pero Abel había interpretado qué había pasado con sus padres. Porque en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, puede encontrarlo, dice que Dios, Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Esto qué significa? De que cuando ellos se encontraron desnudos, Caín y Abel, primero quisieron cubrirse con hojas, pero Dios tuvo que sacrificar a un animal inocente que no tenía ninguna culpabilidad de lo que habían hecho. Y con esos cueros, con esas pieles, cubrió el pecado. Interpretó con el tiempo Abel que los padres habían cometido un pecado y que Dios, para cubrir el pecado, tuvo que sacrificar a un inocente. Al interpretar espiritualmente qué le agradaba a Dios, que era el sacrificio, que más adelante entendemos que el sacrificio perfecto fue Jesús, que fue aquel que se sacrificó y que ya no cubre el pecado, sino que quita el pecado. Entonces, narramos cortito de que el problema hoy en día de muchas iglesias es un problema hermenéutico, de interpretación. Volvemos al tema en cuestión al comienzo, Juan capítulo 10, versículo 10. Este ladrón, en su contexto, no es el diablo. Cuando Jesús habla en este texto de Juan, desde el verso 7 en adelante, está hablando de los falsos pastores, de pastores, no está hablando del diablo. Si queremos interpretar de una forma libremente, lo sacamos de contexto. Pero cuando viene hablando, está hablando de pastores, pastores asalariados, de pastores. Usted puede leer en casa, versículo 7 en adelante, que dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí viene el verso en cuestión, verso 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después aclara, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿qué asalariado? ¿El diablo? No. El pastor que se mueve por salario, por trasquilar la oveja. Esto es un poco apenas de poner atención a la hermenéutica, a la interpretación sana de la Escritura y a que pongas en alerta, que el Espíritu Santo ponga en alerta de que muchas veces, no este pasaje solamente, muchos otros pasajes, y acaso también sin intención, son expuestos de una forma errónea sin tener en cuenta su contexto. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios que nos aclara, quiere llegar a nuestros corazones sanamente y para que podamos entender de que Él nos ama y que quiere que comprendamos que su palabra es sencilla, pero muchas veces es retorcida de los pelos para acomodarlo al gusto de aquellos que malobran la fe y que quieren sesgar la fe o hacer decir a la palabra lo que la palabra nunca
quiso decir. Así que espero que con este pequeño resumen de hermenéutica te esfuerces a que la hermenéutica sea algo para que puedas pensar cada vez que leas la Biblia o escuches por ahí que están haciendo una interpretación acerca del texto bíblico. Espero que Dios te bendiga, te dé luz, paz y sobre todo que te zambullas en la Escritura y que Dios te dé palabra sana que te haga crecer y prosperar en todo. Que Dios te bendiga.